a la mesa 5, modelos alternativos de producción, que va a estar coordinada y moderada por la doctora Soledad Laborde. La voy a presentar. Ella es doctora en antropología por la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, investigadora asistente del CONICET, con sitio en el Instituto de Ciencias Antropológicas. Es docente de grado y de posgrado en la Facultad de Filosofía y Letras, en la Facultad de Ciencias Sociales y en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo. Adelante. Bueno, muchas gracias por la presentación. Bueno, en principio decirles que estoy muy contenta de moderar esta mesa, que es una mesa que pone las voces de distintas disciplinas sociales, y hay una arquitecta también, dos arquitectas, perdón, tres, perdón, pero que lo interesante es que tienen una forma de organización y de producción que justamente van a poner en valor, que es distinta a la que estuvimos viendo y escuchando durante el transcurso de la jornada. Y también invitarles ahora, cuando escuchemos a cada una de ellas, a reflexionar sobre el título de la mesa, ¿no? ¿Esto qué sería lo alternativo, no? Quizás terminamos la mesa y podemos poner otro título, ¿no? Así que es la primera invitación a que abramos ahí esa escucha y después vamos a hacer unas preguntas, pero la idea es que van a estar algunas ponencias publicadas y que puedan compartir esta experiencia y esta reflexión de estos otros modos de producción. Bueno, siguiendo el orden, vamos a comenzar con Florencia Girola. Ella está en representación de un equipo que si querés ahora mencionarlo, Flor, de la Universidad de Buenos Aires, también investigadora del CONICET, un proyecto en particular que es el PIDAE, que estuvieron mencionando en otro momento también, inscripto en el Instituto de Ciencias Antropológicas. La ponencia, la participación se titula Experiencias colaborativas de revalorización de la organización colectiva del hábitat popular en el AMBA. Bueno, muchas gracias, Sole, por la presentación. Buenas tardes a todos y a todas. Gracias por el evento y por la posibilidad de compartir la experiencia, que como adelantaba Soledad, es un trabajo que tiene sede en el Instituto de Ciencias Antropológicas de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, que nuclea a distintos antropólogos y antropólogas. Algunas están presentes, Sole, Mónica, Virginia Manzano y muchos otros colegas. Venimos llevando adelante un proyecto de investigación y desarrollo en áreas estratégicas, que es una experiencia colaborativa de investigación, de transferencia, de vinculación, que está orientada a acompañar, fortalecer y valorizar la organización popular, la organización colectiva vinculada al hábitat popular en el área metropolitana de Buenos Aires. En el marco de ese proyecto nos dimos como un plan de acción que tiene 3 ejes principales, que están en curso, que tiene que ver, por un lado, con contribuir a sentar las bases de un archivo de la palabra y la memoria de las luchas urbanas de los sectores populares. Un segundo eje tiene que ver con aproximarnos a la elaboración de una suerte de diagnóstico sobre las infraestructuras de servicios de barrios populares. Y un tercer eje tiene que ver con promover actividades de difusión que contribuyan de alguna manera a la formación de referentes comunitarios, a colaborar con las mesas de gestión, de participación y de reurbanización. Los territorios que elegimos para llevar adelante esta experiencia de investigación y transferencia colaborativa viene de experiencias previas de los distintos integrantes del proyecto, pero son barrios populares que están ubicados en la ciudad de Buenos Aires y en el Gran Buenos Aires. Los ejes entonces resumidamente serían memoria, infraestructura y difusión, ¿no? Esos son como los 3 ejes a pensar, y los que queríamos compartirles más que nada son los obstáculos y los desafíos que se nos están abriendo a medida que vamos avanzando y trabajando en esos ejes, ¿no? Porque frente a la intención de sentar las bases de un archivo de la memoria, bueno, se presentan muchos desafíos teóricos, metodológicos y técnicos, ¿no? Vinculados a la producción de documentos orales,
que recojan y que recuperen la experiencia histórica de los habitantes de los barrios populares, ¿no? Y esos documentos orales formarían parte de un archivo, de un repositorio público, ¿no? Entonces ese primer eje de trabajo nos lleva a problematizar esto, lo que es la conformación de archivos, y a dialogar con los estudios de la memoria, ¿no? ¿Por qué trabajar la memoria? Y a recuperar también muchas de las experiencias a escala latinoamericana y local que hay sobre memoria en barrios populares, ¿no? En el barrio 31, el archivo de la memoria de la Villa 20, del barrio Carrillo, bueno, también en México, distintas experiencias de las que nos estamos nutriendo y que estamos, digamos, como incursionando en este campo de construcción de la memoria colectiva en relación al hábitat. El segundo eje que estamos trabajando, lo cuento en conjunto, tiene que ver con la infraestructura y la difusión, porque como equipo nos dimos como objetivo, y es uno de los primeros resultados de este proyecto, fue la elaboración de un video de animación breve de 3 minutos que procura divulgar a un público amplio qué es un barrio popular, qué es la infraestructura, cuáles son las problemáticas infraestructurales de los barrios populares, las deficiencias, las dificultades en torno al acceso a servicios básicos, ¿no? Agua, saneamiento, electricidad, conectividad. Y ahí también nos encontramos con muchos desafíos teóricos, metodológicos, técnicos, ¿no? Cómo definir un barrio popular, cómo definir la infraestructura, ¿no? Y no pensar a la infraestructura como un dispositivo meramente tecnológico, sino como un artefacto, como un proceso sociotécnico, ¿no? Que es una instalación técnico-material, pero a su vez en torno a la infraestructura se movilizan luchas, relaciones de las poblaciones con el Estado. Entonces eso nos llevó también como equipo a la confluencia con otras disciplinas, ¿no? Y como proyecto también trabajamos en conjunto con ingenieros de la Facultad de Ingeniería de la UBA, ¿no? Porque el hábitat requiere necesariamente de esa intervención interdisciplinaria. Entonces ya para cerrar, estos son los desafíos, seguramente hay más, los sinteticé, pero que nos estamos encontrando en el marco de este proyecto de investigación y de vinculación tecnológica, que apunta, digamos, o que tiene como presupuesto inicial, ¿no? Es algo repetido, pero vale la pena siempre recordarlo, de pensar el hábitat como integralidad, que no es solamente un conjunto de viviendas y de infraestructura, sino que en el hábitat también se tejen, ¿no? Luchas y procesos colectivos para el sostenimiento de la vida, ¿no? Bueno, esos son un poco los obstáculos que nos estamos encontrando. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias Florencia. Ahora seguimos con la exposición de Mariano Jason, ¿sí? Y Cecilia Cabrera. Ellos son de la Universidad de Buenos Aires, de la Facultad de Ciencias Sociales, de la cátedra de Jason, y el trabajo se titula Hábitat informal y desigualdad persistente en un contexto de post-pandemia. Bueno, buenas tardes y en principio celebro y agradezco este espacio de diálogo, de intercambio y de reflexividad crítica, que me parece muy propicio y muy necesario. Lo primero, bueno, después va a estar el trabajo y la ponencia, no voy a hablar de esto porque no daría el tiempo y no se entendería tampoco. Pero sí lo que me importa resaltar, el contexto en el encuadre en el que producimos esta investigación o estos resultados, que es parte del trabajo que hacemos en el seminario y en los proyectos de investigación que dirigimos en miembros de la cátedra, y que ese seminario de investigación es un seminario de investigación que lo creó Ernesto Pastrana, que muchos de acá seguramente lo conocen, se acuerdan y lo tienen presente, y que a partir del 2014, esto fue a fines de los 90, a partir del 2014 continuamos nosotros con este trabajo en la cátedra, reformulando y actualizando un montón de otras cuestiones. Y que especialmente el espíritu del trabajo que él inició, de un espíritu muy colaborativo, muy ligado a la investigación, a la producción de conocimiento y de investigación y de formaciones, es la matriz que tratamos de seguir construyendo en el seminario, con los aportes de la cátedra y de los alumnos que vienen con distintas inserciones en organizaciones sociales, en ámbitos de gestión pública, en distintos espacios de práctica y de trabajo, y que esos son insumos
muy interesantes y muy creativos en la producción de investigación. Y que, digamos que también hay una cuestión que estamos haciendo uno de los focos de trabajo, tiene que ver con esa matriz, esa imbricación entre la desigualdad persistente y la producción de hábitat, y la producción de hábitat informal. Es uno de los focos donde nos interesa trabajar, y que tiene que ver un poco con el trabajo, con la ponencia que presentamos, y que creemos que 2, 3 cuestiones relevantes que nos parece como para dejar acá en esta instancia del laboratorio, dejarlo como una cuestión que es lo que a nosotros nos parece interesante en el trabajo de investigación y de formación, es entender, o como lo entendemos nosotros, que son objetos de indagación relacionales. Es decir, que lo que hablamos es de relaciones. Entonces, una de las cuestiones principales que siempre trabajamos en los proyectos dentro de la cátedra y en los proyectos de investigación es la construcción de esa perspectiva relacional, que tiene que ver con varias cuestiones que se desarrollaron acá, entre gestión, investigación, academia, organizaciones sociales, formal, informal y demás. También algo que también en el contexto en el que se encuentra el seminario, que nos resulta importante, es la incorporación del análisis espacial en la investigación sociológica, que eso es algo consideramos muy importante y sobre lo que hacemos bastante eje. Y también algo más recientemente, y que tiene que ver con el trabajo que presentamos, es tener una perspectiva teórica y metodológica para analizar, investigar los efectos no esperados y las condiciones inadvertidas, que creo que es algo que en el actual contexto está bastante presente, y que creemos que es necesario construir conocimiento y una matriz metodológica y analítica, que sobre todo, no únicamente, pero desde lo socioespacial permita abordarlo y permita comprenderlo y analizarlo. Entonces, en principio es dejar esta idea, y también cederle la palabra a Cecilia para comentar. Brevísimo, un poco los desafíos y las cuestiones que enfrentamos, ¿no? En este trabajo que nos entusiasma y nos da mucha alegría hacerlo. Un poco desde la disciplina voy a hablar yo soy arquitecta, no soy socióloga, estoy moviéndome hace mucho en equipos multidisciplinarios, y una de las cuestiones es llevar a los estudiantes el tema de la espacialidad en un contexto donde le tenemos que, no está dada por hecho como la tenemos incorporada en nuestras disciplinas, sino que bueno, hay que de alguna manera llevarla, y el habitar, ¿no? Que no es el hábitat y la cuestión cuantitativa de un déficit o no, sino bueno, el habitar y las relaciones a las que hacía referencia Mariano. Por suerte participamos en la gestión pública y por suerte el seminario está en la última etapa de la carrera, con lo cual hay muchos de los alumnos que también tienen participación en distintas instancias de trabajo, que pueden ser en organizaciones sociales, desde la militancia, también desde la gestión pública. Entonces todo eso enriquece mucho las miradas y permite recoger distintos saberes, ¿no? Que no solamente los representantes del saber y del conocimiento somos los académicos, sino también hacernos capaces de recoger todos esos saberes que muchas veces traen los alumnos, que muchas veces se recogen del campo, que se van tomando de diversas fuentes y que van de alguna manera alimentando también nuestro trabajo, y es lo que nosotros pretendemos que se incorpore también a los proyectos. Y finalmente, bueno, también desde la disciplina, la palabra proyecto y lo proyectual, ¿no? Generalmente, o muchas veces, no generalmente, varias veces, los proyectos analizan lo que ha pasado. Y uno de los desafíos es pensar en el futuro, ¿no? Que los proyectos siempre también les pedimos que tengan una dimensión proyectual. Bueno, ¿esto cómo se puede mejorar? ¿Qué va a pasar más adelante? Empezar a mirar también el futuro y considerar esa doble acepción de la palabra proyecto, ¿no? El proyecto de investigación y el proyecto de esos proyectos. Un poco, nada, eso, un poquito. Bueno, muchas gracias a ambos.
Bueno, ahora va a tener la presentación Luciana Serrano en representación de la Cooperativa Espacial. Buenas, ¿qué tal? Bueno, Cooperativa Espacial es el nombre de la organización que estoy representando, es una cooperativa de trabajo. Un poco lo que queríamos compartir hoy, hablo en plural porque cooperativista, lo que queríamos compartir un poco era un modelo de trabajo, un modelo de organización, de investigación y de producción de conocimiento y también de realización de proyectos, hablando de lo proyectual, que venimos armando hace unos 2 años. La cooperativa empezó como una conversación entre colegas, amigos, que compartimos espacios de formación, de investigación, somos docentes, somos investigadores, también trabajamos en la gestión pública, trabajamos en consultoras, digamos, hemos recorrido la amplia institucionalidad que tiene intersección con la pregunta sobre el hábitat o el habitar, y nos estaba faltando un espacio de encuentro y también de trabajo, ¿no? Como traigo la palabra trabajo justamente porque es un espacio de trabajo para nosotras, nosotres. Tiene que ver con producir una manera de hacer proyectos que no esté inscrita en instituciones que ya conocemos y que además tenga una remuneración monetaria, que a veces no se habla mucho tampoco de ese tema. Entonces nos pareció oportuno intentar inventar otra forma de llevar adelante este tipo de proyectos. Decidimos la forma cooperativista por la tradición que tiene en Argentina y por los valores que encarna. Y lo que hacemos básicamente es encarar proyectos, algunos autogestionados o autogenerados, de nuestras propias investigaciones previas o preguntas que veníamos trayendo. Algunos son convocatorias o consignaciones o nos invitan a participar de distintos espacios o proyectos preexistentes, pero básicamente nos interesan aquellos proyectos que abordan preguntas que tienen que ver con la justicia espacial, la justicia social y la justicia ambiental, como en una síntesis. Nos interesa mucho la organización comunitaria y su intersección con estas preguntas, también las nuevas preguntas del campo del diseño. Tenemos arquitectos y arquitectas en la cooperativa, pero también quienes no lo somos. Es un encuentro difícil, potente, productivo, conflictivo, de todo lo que vienen describiendo, me parece esa transdisciplina que venimos habitando y ensayando cotidianamente. Y un poco lo que nos parecía interesante compartir era justamente qué potencias y qué desafíos, porque estamos con el tema de los desafíos también, qué potencias y qué desafíos tiene esta forma de organización. Las potencias son múltiples, es increíblemente inspirador trabajar con colegas, amigos y amigas fuera de los espacios y las restricciones institucionales a las que estamos habituadas. También esa libertad es un riesgo y da mucho vértigo porque exige mucha autoorganización, mucha disciplina y mucho debate colectivo. Son sesiones grupales semanales, asambleas plenarias, contabilizar horas. Digo, hay toda una metodología de trabajo que tiene que ver con el cooperativismo, que lo tuvimos que estudiar, encarnar, ensayar, ir puliendo. Todavía estamos en el proceso, no vamos a decir que lo hacemos bien, pero es realmente una experiencia fantástica de autoformación y también genera y convoca a personas a acercarse por este experimento institucional quizás que estamos haciendo. Nos encontramos con colegas de distintas disciplinas llamándonos para hacer cosas y también preguntándonos un poco por la metodología de trabajo, así que simplemente quizás somos promotores del cooperativismo en este espacio y también en la posibilidad de tender redes, ¿no? Hemos tenido la experiencia, siempre tumultuoso, difícil, pero productivo, ¿no? Con ministerios nacionales, con gestiones públicas locales, con universidades nacionales, extranjeras, organizaciones sociales de la sociedad civil, organizaciones de base comunitaria, movimientos sociales, y cada vez es un ejercicio, ¿no? De esa articulación y esa tensión entre las formas de hacer y las formas de construir saber con otros y con otras. Nada, esperamos seguir avanzando en este proyecto y bueno, eventualmente si a alguien le interesa conocer algún proyecto específico lo podemos charlar más en detalle, pero lo que nos parecía valioso y lo que nos invitaban a contar hoy era esta forma de organización laboral y de investigación, así que bueno, gracias por el espacio y gracias por la invitación.
Bueno, gracias Luciana. Bueno, ahora le toca el turno a Pablo Vitale, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, SIG. Bueno, muchas gracias. También me sumo a los agradecimientos por la invitación. La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, Solo Encuadro, es una organización no gubernamental que nace después de la crisis de 2001, por lo que es bastante oportuna la renovación de los contextos de policrisis, como leían en algún lado, y en alguna medida también recuperando una crisis política y socioeconómica sobre la cual quienes la fundaron, que eran fundamentalmente abogados, consideraban que el derecho tenía algo que hacer. Entonces el primer impulso de la organización fue aportar herramientas jurídicas a diferentes disputas, entre otras las que se dan en villas de la Ciudad de Buenos Aires. Entonces un poco el encuadre viene desde esa organización. Yo personalmente trabajo desde el 99 en villas, en la 31 en particular y después en otras, de todo un poco. En programa de educación no formal, académicamente, con fotografía, etcétera, etcétera. Entonces el encuadre tiene que ver con eso. Y en 5 minutos solo voy a decir 3 cosas, medio también formado por Mercedes y Virgilio, que se fue, pero que también puntaba 3 cosas. Voy a también decir 3 cosas un poco generales a partir de las cuales pensar en tipos de intervenciones que nos dimos. Una primera idea tiene que ver, respecto a lo villero y a la problemática villera, la idea de que luchar sirve, que también creo que es buena para este contexto y que tiene mucho que ver con lo que decía Mercedes de esta pregunta por si la política de reurbanización se transformó en política de Estado. Pero para que llegue a ser política de Estado, venimos de una larga trayectoria de lucha que viene desde su propia formación en los años 30, etcétera, desde comisión de demandantes usando el derecho en la dictadura, disputas varias, avances, retrocesos. Y si desde la organización y desde otras actividades hace 15 años estábamos construyendo los primeros mapas de las villas porque aparecían como espacios invisibilizados, hoy estamos discutiendo si estos últimos avances se transforman finalmente en una política de Estado. Y no es menor, porque a veces en la lucha cotidiana se nos escapan las victorias que son tan importantes como para poder plantar las luchas que vienen, digamos, ¿no? Pero que tanto el gobierno nacional como el gobierno de la ciudad estén alineados en torno a qué respuesta dar a la problemática villera es un paso muy importante, y que estén destinando recursos, presupuesto, e incorporando en algunos casos, no en todos, a las organizaciones populares, a la propia gestión de las políticas de respuesta para estos territorios, también es algo que debe ser puesto en valor, y entiendo debe ser defendido como trinchera para efectivamente incorporar a estos barrios al resto de la trama urbana en iguales condiciones y con acceso a derechos como venimos peleando. Esto lleva a una segunda cuestión. La dificultad, y hay una frase al final de la batalla de Argelia que es hacer una revolución es difícil, pero ganar, los problemas empiezan cuando se la gana, ¿no? Luchar por la urbanización de villas fue difícil, pero efectivamente cuando eso se transforma en política de Estado empieza una serie de problemas que requieren de una enorme coalición de voluntades, disciplinas, etc. La transdisciplina de la que se viene hablando ya era necesidad de la propia población en el momento de autogestionar su hábitat, mucho más en el momento de generar una respuesta estatal en torno a estos territorios. No hay forma de encarar un proceso de urbanización de barrios populares si no es a partir de un abordaje multidisciplinario, a veces con disciplinas muy vertebradas y a veces con disciplinas que se van construyendo en el andar, ¿no? Arquitecto, sociólogo, sociólogo arquitecto que empieza a incorporar espacialidad, etcétera, es propio de estos procesos. Y sobre eso también hemos venido ensayando diferentes respuestas, ¿no? Y la idea de coalicionar no solo esos esfuerzos que de hecho se dan en territorio, sino también de ir definiendo líneas. Bueno, hicimos el acuerdo por la urbanización de villas en 2016, frente a los primeros pasos de la Ciudad de Buenos Aires. Hay un acuerdo nacional impulsado por Habitar Argentina, hay un acuerdo latinoamericano recientemente presentado por la Coalición Internacional de Habitantes. Todo esto indica que estos esfuerzos mancomunados también deben coalicionarse en amplios espectros de acuerdo que en el caso también de la Argentina derivaron también
en la Ley de Integración Sociourbana Nacional y en todas las acciones que se están desarrollando desde la Secretaría de Integración Sociourbana. Y la última idea tiene que ver con que todos estos avances, sin embargo, no deberían hacernos perder, también retomando el cuestionamiento del título de la mesa, en todo caso, la dimensión urbana que tienen las propias villas. Esto es una obviedad. Sin embargo, en general el abordaje no deja de ser un abordaje accesorio a la política urbana. En el Código Urbanístico de la Ciudad de Buenos Aires, que se votó hace relativamente poco, el capítulo destinado a villas tiene menos de una carilla en un cuerpo mucho más frondoso, cuando además están desarrollando políticas de reurbanización al mismo tiempo que se vota ese código urbanístico. Y esta ausencia en el código urbanístico nos habla de cómo se está entendiendo la intervención en villas y asentamientos, ¿no? Esto también lleva a una segunda reflexión. Esas intervenciones no necesariamente redundan en ciudades más inclusivas, en la medida en que una dinámica urbana excluyente, que es la razón de ser de las propias villas, como respuesta a una necesidad habitacional irresuelta por el mercado y por el Estado, se puede reproducir incluso en forma ampliada en la medida en que estos territorios se incorporen al mercado y a sus lógicas sin solución de continuidad de una política estatal, urbana, mercantil, que sigue siendo excluyente, ¿no? Y esto es lo que vemos como un problema en la Ciudad de Buenos Aires. Y también esto tiene una repercusión al interior de las villas cuando crece exponencialmente las formas mercantilizadas de acceso a la vivienda en la propia villa. El alquiler en villas crece año a año. Nosotros dentro de poquito vamos a estar publicando un informe sobre la situación de alquileres en villas que un poco intenta dar cuenta de una problemática que tiene ya varios años, pero que se está desarrollando en forma exponencial en los últimos tiempos. Entonces esta última idea tiene que ver con reponer esta dimensión urbana, y solo una señal respecto a que esta problemática de acceso a la vivienda que emerge en las villas también debería llevarnos a reflexionar en general en la forma de acceso a la vivienda en nuestras ciudades. No es casual que en las plataformas de los sectores más reactivos a la incorporación de derechos ni siquiera se han tenido que mencionar la idea de que hay que privatizar el acceso a la vivienda, porque a nadie se le ocurre que haya que acceder a la vivienda de otra forma más que a través del mercado, aparentemente, y por lo tanto no hay que privatizar nada porque ya está todo privado, prácticamente. Entonces, defender las trincheras de aquello que todavía sigue siendo acceso social al hábitat, de aquello que todavía sigue siendo una intervención estatal alineada con las demandas de los sectores populares, bueno, debe ser también aquello de lo que haya que ocuparse, incorporándolo a una lógica de producción de ciudad también integral. Eso por ahora. Gracias. Gracias, Pablo. Bueno, y el último expositor es Facundo López Binagui, de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Su trabajo se titula Estrategias para la autoproducción del hábitat en pequeñas localidades rurales del sudeste bonaerense. Bueno, muchas gracias a todos por permitir hablar un poquito de hábitat rural en estas mesas. Voy a hablar un poquito más en general de lo que es el trabajo. El trabajo es el fruto un poco de mi tesis de maestría y del trabajo de tesis doctoral que estoy haciendo en este momento. Y voy a ir un poquito más a lo general con dos preguntas. La primera es ¿por qué hablar de hábitat rural? Somos un país que nos identificamos mucho con la cuestión rural, somos un país donde el campo es un actor con C mayúscula importantísimo y que nadie lo va a negar. E incluso dentro de el hábitat es una cuestión que siempre estuvo negada o siempre estuvo dejada un poquito más de costado. Demográficamente somos un país que, en realidad territorialmente somos un país fuertemente rural, pero demográficamente somos un país altamente urbano. El 92% de nuestra población vive en ciudades de más de 2.000 habitantes y en la provincia de Buenos Aires, que es el ámbito donde yo trabajo, ese porcentaje sube al 97%. Sin embargo, la provincia de Buenos Aires, más allá del AMBA, tiene una estructura territorial conformada por una gran cantidad de pueblos y localidades de menos de 2.000 habitantes. De las 500 localidades, de las más de 500 localidades que tiene la provincia, casi más de 400 tienen menos de 2.000 habitantes, y más de 100 tienen menos de 100 habitantes. Imagínense que acá somos muchos más que 100, conformando una única localidad de más o menos 4 manzanas rodeadas de campo. Este modelo estructural es el fruto de un modelo productivo inicialmente
el modelo agroexportador, que estructuró el territorio específicamente para sacar la producción, y que armó un sistema principalmente ferroviario y luego estructurado a partir de un sistema vial donde se localizaron todos estos pueblos y donde también se establecieron comunidades y familias. Lamentablemente para estas localidades, en la década del 60, el proceso de tecnificación del medio rural generó la obsolescencia de estas localidades porque perdieron su función en el territorio. Cuando se trasladaron hacia las ciudades intermedias, las funciones que ejercían estas localidades, y por lo tanto se iniciaron dos procesos. Uno es el de despoblamiento, el de la migración desde los pueblos hacia las ciudades, y el otro es la taperización de las áreas rurales. La taperización entendida como a partir del abandono de las viviendas y las infraestructuras, tanto de los privados como del propio Estado, estos edificios, como el que pueden ver, una estación de tren, fueron comenzando un proceso de ruina, hasta su desaparición total en muchísimos casos, pero sobre todo su abandono. Y no solamente una ruina y un abandono material, sino también desde la cuestión dominial, quedaron inmersos en sucesiones y sin uso. Ni siquiera hay un mercado inmobiliario, imagínense, no tienen un valor económico muy grande. Todo esto se da en el marco de la desruralización de la vida humana que propone el agronegocio en general, y también de una conceptualización que hay de lo rural, que se fue armando por el propio capitalismo, como de lo rural como lo atrasado, de lo rural como lo alternativo, lo rural como todo aquello que se contrapone al progreso. La otra pregunta que yo me hice en su momento cuando estaba haciendo la tesis de maestría en Hábitat y Pobreza, fue quiénes y cómo viven en los ámbitos rurales, específicamente en los bonaerenses, también contraponiéndose a una agricultura con un alto grado de tecnología. Y entendí que en estas localidades y en las zonas rurales el habitar es una acción, se vuelve una acción contrahegemónica. Se vuelve un acto de resistencia cotidiana, de día a día, y de disputa diaria contra un modelo económico que constantemente está expulsando a la gente de su lugar de habitar. No se habita hoy, no se habita igual que hace 50 años, igual que hace 100 años que cuando nacieron estos pueblos. Específicamente me interesó trabajar mucho con las familias que deciden hoy instalarse en las áreas rurales, que a pesar de que muchas veces se las plantea como pueblos fantasmas, como lugares abandonados, hay muchísimas familias y muchísimas personas que deciden instalarse. Y entre ellas hay un grupo particular, que es un grupo de familias que tienen una trayectoria rural, pero que también también han habitado en las ciudades y han elegido volver. Y eligen volver principalmente desde la lógica de la necesidad que plantea Abraham. Desde una posibilidad, porque ven una posibilidad en todo este parque habitacional abandonado, principalmente en el estatal, una posibilidad de acceder a una vivienda sin tener que mercantilizarla, simplemente con un acuerdo de palabra, con un político, con la comunidad, o simplemente ocupándola, aprovechando de que esa vivienda viene acompañada de 10, 20 hectáreas de terreno, de un cuadro de estación que está vacío, que no tiene otra función más que quizás el pastoreo de algún vecino. Y también la posibilidad de acceder al alimento seguro, de producir animales de granja, producir huerta, de acceder a la casa de fauna nativa, y a su vez complementarlo con pequeños ingresos monetarios para solventar los gastos esenciales que tenga la familia. Obviamente esta forma de habitar no está libre de dificultades y conflictos, existen desde la lógica de establecidos y marginados, hay resistencia desde las propias comunidades que conforman estos pueblos, y a su vez también, como todo proceso de autoconstrucción, presenta grandes dificultades, se está accediendo a una vivienda que está prácticamente en ruinas, en la cual los servicios que llegan a estas localidades son de la peor calidad que tenemos en el país, cortes constantes de electricidad, no hay agua, y a su vez el constante acecho que tiene el propio sistema productivo que rodea estos enclaves, y que constantemente sigue tratando de expulsar cualquier forma de vida humana. Por eso los invito a interiorizarse un poco en el hábitat rural, sé que a veces se espanta un poco, pero siempre con el motivo de trabajarlo con la idea de que todos puedan elegir dónde habitar, que quienes habitan hoy en las localidades puedan elegir seguir quedándose,
y que los que se fueron puedan elegir volver y que los que quieran habitar puedan hacerlo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por las exposiciones. Solo unas palabritas y también pienso en alguna pregunta. En principio me pareció importante esto de traer la palabra lucha, como decía Pablo, y la lucha implica restituir memorias, restituirlas también a quienes producen, ¿no? O sea, producen la ciudad y vemos que en todos los casos se trabaja codo a codo, entendiendo esto, lo que decíamos hoy de las infraestructuras fueron creadas por las propias personas que habitan esos espacios, ¿no? Entonces me parece que ese trabajo bueno, ¿cómo hacemos para que no haya tanto olvido, ¿no? Que es lo que nos está pasando, el valor de trabajar en esos dispositivos, en esos procesos? Me parece que cada uno de ustedes tiene esa línea, porque esas trincheras tienen que ver con reconocernos no como individuos y casos. Nosotros no trabajamos con casos, trabajamos con procesos sociales, con relaciones, con sujetos, y en ese sentido inscribirnos nosotros como profesionales en esa problemática, ¿no? Eso me parece importante, y algo que trajeron también es el deseo, ¿no? Pero el deseo de aquel que produce ese lugar, que habita, que quizás desde dónde construye. Por eso celebro esto de, bueno, quizás el déficit habitacional que es pensado en esos pueblos, la oferta de vivienda es desmejorada. Cuando leía tu ponencia, ¿no? No están esas viviendas en condiciones y desean vivir en un espacio, ¿no? Donde tengan un espacio verde, donde puedan criar sus animales, ¿no? Entonces, ¿cuál es el deseo, ese destino de ciudad y urbanización? Que justamente hay otros que tendremos que empezar a mirar, porque como decía Pablo, todos los trabajos retoman que ya hay formas de organización y redes que ponen en articulación los saberes. ¿Cuánto espacio le estamos dando a eso, no? Bueno, y solo una pregunta disparadora, y si alguien también tiene una pregunta, pensando en los procesos de institucionalización de la demanda, ¿no? Esto de que estamos claramente, todos los procesos de autoproducción del hábitat parecieran tienen un límite hasta que se institucionalizan, ¿no? ¿Qué pasa en el escenario actual? ¿Qué deberíamos contemplar para fortalecer estos procesos de organización sociocomunitaria? O sea, quizás es muy ambicioso, pero ¿dónde tenemos que enfocarnos para no perdernos, ¿no? Y una segunda, que es como anexo, la participación, ¿no? ¿Dónde quedan estas poblaciones con las que trabajamos todos? ¿Dónde quedan? ¿Dónde aparecen? ¿En lo proyectual aparecen? ¿O cuándo aparecen? ¿Dónde están estas formas organizativas en todos estos modelos de los que estamos hablando? Esas dos preguntas, si alguien quiere agregar alguna más, para así los expositores pueden como reunir las respuestas. ¿Alguien tiene un comentario? No hace falta una pregunta. ¿Nadie más? Bueno, ¿quién quiere tomar la palabra? Yo arranco. Bueno, con respecto a la primera, está todo por hacerse. Son ámbitos donde la ruralidad siempre desde el Estado es abordada como una cuestión productiva. Entonces, como un espacio del habitar, difícilmente, o toscamente por lo menos, se la aborda. En su momento con Pedro Senar hicimos un relevamiento sobre las acciones del Estado a partir de la vivienda. Y había algunos casos que se reducían a acciones limitadas de pequeñas cantidades de viviendas, nunca algo sistemático. Y siempre está todo por hacerse. La cosa que vamos remando en contra en cuanto a que cuantitativamente es un ámbito chico. Entonces, cualquier urgencia termina tapando a estas demandas. Y a su vez el hecho de que esté todo por hacerse también es muy difícil decir por dónde arrancar. Yo siempre tengo la cuestión de que el Estado hoy está en estas localidades porque tiene sus propiedades, tiene 20 hectáreas por pueblo de tierra fértil, con por lo menos 3 viviendas y más de 1000 metros cuadrados de galpones en general, como mínimo. Entonces articular con comunidades productivas, articular con productores, producciones alternativas, para diversificar incluso un ámbito que está dominado por el monocultivo, por 4 o 5 cultivos, en un ámbito donde se puede cultivar prácticamente cualquier cosa. Entonces, por hacerse está todo. Y la participación es uno de los temas claves acá, porque tenemos una gran parte de la población que es una población que es principalmente una base de jubilados,
que vivieron toda su vida en los ámbitos rurales y muchos toda la vida en la misma localidad, y que si no se fueron es porque no quisieron realmente, y que son los que más pálida la ven realmente. Para ellos es muy difícil proyectar a futuro, porque saben que vieron caer el pueblo en los últimos 60, 70 años, entonces les es muy difícil pensar que algo va a cambiar. Sin embargo, hay una generación de jóvenes, más o menos de 35, 40 años, que se fueron ya del pueblo, que se fueron hace muchos años, se fueron a hacer el secundario a alguna ciudad, algunos incluso fueron a estudiar alguna carrera universitaria a alguna otra ciudad, tienen trayectorias urbanas, pero eligieron volver. Y ellos son hoy quienes están en distintas localidades y de formas de las más diversas que se puedan imaginar, están promoviendo el desarrollo de sus propias localidades y de sus entornos rurales. Entonces me parece que ahí es un germen súper importante para poder accionar desde una mejora del hábitat rural. Pablo. No, o sea, me parece que esto que planteamos, los desafíos de la institucionalización, y me parece que en estos contextos se evidencian más la necesidad de mantener la capacidad de autonomía y de fortalezas en contextos estatales afines o en contextos estatales adversos, ¿no? Digamos, me parece que la importancia de la institucionalización es poder llevar adelante todo aquello por lo que se viene luchando, pero al mismo tiempo, en el momento en el que en traspié, o un problema o una dificultad respecto a los nuevos mecanismos a los que se puede acceder, no impliquen la caída de un movimiento tan importante, tan vital en un momento, y que solo dependa de estructuras que supo construir, pero que en determinadas coyunturas se ponen en riesgo. Y la segunda, que es con la participación, es medio una obsesión, porque es de esas conquistas, de esas victorias pírricas de las políticas públicas, ¿no? Es aquello de lo que todo el mundo habla, pero pocos saben cómo hacer, por lo menos en el vínculo con la institucionalización, en contextos como los que trabajamos, de barrios populares, con enorme trayectoria de relegación, de deudas incumplidas, de defraudación, etcétera. En el momento de llevar adelante una política pública, la participación es sumamente compleja, y también desde la perspectiva del Estado, en muchos casos es por esa misma complejidad, es aquello que se termina evitando, por más que digamos que es bárbara y que hay que llevarla adelante. Entonces creo que hay un desafío extra por llevar adelante prácticas de participación que sean tanto funcionales para la gestión pública como para el efectivo acceso a derechos de los sectores populares que deben ser protagonistas, ¿no? Solamente dos cosas que me disparaba, bueno, las intervenciones de los compañeros, las compañeras, y la pregunta de Sole sobre la participación, o sea que para complejizar un poco más la participación, pensar que también está atravesada por múltiples dimensiones, y una es lo etario generacional, ¿no? Entonces las luchas urbanas que por lo menos nosotros estamos tratando de documentar a través de este archivo no son las mismas para los jóvenes de hoy que para sus antecesores, ¿no? Entonces, ¿cómo plasmar eso también, ¿no? Como para sumar una dificultad más al pensar la participación. Bueno, y un poco tratando de generar más preguntas a las preguntas que vos mencionaste, es también algo que por ahí no mencioné anteriormente, que tiene que ver, sobre todo por lo menos desde cierta convicción, de la riqueza y la necesidad del análisis comparado, que es algo que muchas veces no se transita tanto, y que sobre todo en todas las problemáticas socioespaciales y sociourbanas permite rescatar y ver ciertas tendencias, esas condiciones inadvertidas, las paradojas también, estar atentos y abiertos a percibir y analizar las paradojas, ¿no? De que muchas veces las intervenciones o las prácticas de hoy son los problemas del futuro, porque hay un montón de condiciones y cuestiones que no se están viendo, y sobre todo con las cuestiones de la participación, algo que mencionaba Pablo es eso, ¿no? ¿Quién da parte? O sea, participar es dar parte, ¿y quién es el que da parte? Y hay algo de la lucha que ya son parte, ya somos todos partes de algo, y en las relaciones y en las interrelaciones que se dan. Entonces, ver cómo se decodifica y cómo eso se institucionaliza y qué es lo que se gana y se pierde. Es llamar la atención en eso.
No sé si hay algún comentario más, alguien quiere hacer algún comentario, si no, ya estamos, damos por finalizada la mesa. Muchas gracias a todos. Bueno, les pedimos que se queden unos minutitos más, por favor, que vamos a estar recibiendo en unos instantes